del 45 aniversario de la Constitución española. Alcaldesa, equipo de gobierno, miembros de la Corporación Municipal, magistrada, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, presidente de la Autoridad Portuaria, directora del Instituto Andaluz de la Mujer, representantes de asociaciones y colectivos sociales municipales y comarcales, gracias por estar aquí participando de esta significativa celebración. Comenzamos con las intervenciones y, en primer lugar, toma la palabra el teniente alcalde de Relaciones Institucionales, José Peña Lozano. Alcaldesa de Motril, miembros del equipo de gobierno y compañeros de corporación, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, restos de autoridades aquí presentes, amigos, buenos días a todos y a todas. Quiero empezar mi intervención compartiéndoles una confesión. Para mí es más que un honor poder tener la oportunidad de dirigirme a todos vosotros en una celebración tan crucial en la historia de nuestro país. La promulgación de nuestra Constitución y la instauración de nuestro Estado democrático y de derecho no es un hito que englobe simplemente un conjunto de leyes y principios, sino unos cimientos sobre los cuales se construye todo lo que somos. Nuestra justicia, nuestra forma de vivir en paz y libertad, nuestra convivencia, nuestros valores. Todo lo que compartimos es parte del espíritu de nuestra Carta Magna, que cumple ya 45 años. Más de 4 décadas han pasado y por ellas miles y miles de ciudadanos que han crecido al amparo de este documento, que se convierte indudablemente en un faro que guía nuestras acciones y también que nos ayuda a hacer un ejercicio colectivo de memoria. Pues no debemos de olvidar a aquellos que nos han precedido, a la generación de nuestros padres y nuestros abuelos que sí vivieron la transición y que saben a la perfección que no fue fácil abordar las diferencias, pero que aún así supieron superar los desafíos y construir juntos este futuro que hoy tenemos en una de las democracias más envidiadas y prósperas de nuestro mundo. En días como hoy solo tengo y pido un deseo: ser más conscientes de lo importante que es mantenernos unidos como país. Las opiniones, la diversidad de culturas, las diferentes perspectivas deberían ser una fortaleza y no una debilidad. Recordemos lo que nos une, nuestra entidad como nación y todo lo que hemos conseguido bajo el pacto que dio origen a nuestra Constitución. Nada de lo que somos hubiera sido posible si, como españoles y desde cualquier ámbito y esfera, no nos hubiésemos respetado en tiempos difíciles. Esa voluntad es la que nos ha empujado a lo largo de todos estos años. Yo quiero que nuestras futuras generaciones tengan la misma suerte que he tenido yo, con la misma oportunidad de vivir en libertad y por la libertad. Sigamos construyendo juntos un futuro en el que la igualdad, el diálogo, la justicia y la solidaridad sean siempre el reflejo de lo que somos como sociedad. Gracias y que viva la Constitución. Bueno, pues a continuación interviene la ilustrísima señora Nuria Jurado Cruz, magistrada del Juzgado de Primera Instancia, Instrucción número 2 de Motril. Buenas tardes a todos. Agradeceros inicialmente el que hayáis decidido contar con mi participación en este acto solemne. Indicaros que la Constitución es muy amplia y muy rica y se pueden tocar infinidad de temas, pero yo me voy a centrar hoy principalmente en uno de los que a mí me afecta por mi labor diaria. Recordar a todos que la Constitución española fue aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso y del Senado, que se celebraron el día 31 de octubre de 1978 y que posteriormente fue ratificada por el pueblo español en el referéndum de 6 de diciembre de 1978, fecha que precisamente nos trae hoy aquí a festejarla. La Constitución, como todos sabéis, está formada, aparte de por un preámbulo y un título preliminar, por 10 títulos. El título primero es el relativo a los derechos y deberes fundamentales, aquellos que nos conciernen a todos de una manera personal y directa. El título segundo es el que está destinado a la corona
el título tercero es relativo a las Cortes Generales, el cuarto es el del Gobierno y de la Administración, el título quinto está destinado a las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, el título 6 es el del Poder Judicial, el título 7 el relacionado a la Economía y Hacienda, el título 8 el de la Organización Territorial del Estado, el título 9 se dedica al Tribunal Constitucional y, por último, el título 10 relativo a la forma de la reforma constitucional. Como os he dicho, podría haber entrado a ilustraros sobre los antecedentes del constitucionalismo español, hacer un resumen general de todo el contenido de cada uno de los títulos de la Constitución, pero me voy a permitir que me centre, como he dicho, en el que a mí me afecta en mi labor diaria, que es el título sexto relativo al Poder Judicial. Al utilizar concretamente este título, el nombre de Poder Judicial, la Constitución de 1978 rompe con cierta tradición histórica del resto de constituciones del siglo XIX que habían utilizado otras denominaciones o títulos distintos para referirse a los artículos que se dedicaban a la organización de la justicia. Podría ser porque no querían darle realmente la verdadera trascendencia e importancia que tenían y se pretendía definirla como una más de tantas otras funciones estatales y no darle el calado y trascendencia que realmente requiere. La Constitución de 1978 sí que incorpora y utiliza ya en ese título 6 el rótulo del Poder Judicial y no ha hecho lo mismo con la denominación o para referirse a los otros dos poderes del Estado, de forma que el título tercero relativo al Poder Legislativo no se titula precisamente Poder Legislativo, sino que habla de las Cortes Generales. Al igual que el título cuarto, tampoco se titula Poder Ejecutivo, sino que se refiere al Gobierno y la Administración. Los constituyentes de 1978, utilizando esa denominación de Poder Judicial, sí deciden resaltar la importancia de expresar con total claridad la total independencia de la organización de la jurisdicción, tanto respecto al Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, puesto que el Poder Judicial deberá de controlar a ese primer poder a través de la actividad jurisdiccional, configurando con ello una independencia judicial que ha venido con los años contribuyendo de forma activa a la construcción de un Estado democrático. La Constitución española dedica 11 artículos a regular el Poder Judicial. Entre ellos se encuentran los principios constitucionales que rigen la actividad de los jueces y magistrados. Concretamente, el artículo 117 de la Constitución afirma que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, constituyendo con ello una verdadera declaración de principios respecto a la configuración, el alcance y los fines de la justicia. Uno de los principios básicos de la justicia en la Constitución es la atribución, es decir, el principio de la unidad jurisdiccional, que constituye en la atribución en exclusiva a los juzgados y tribunales de la titularidad de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos. La jurisdicción precisamente consiste en la potestad de jueza y magistrado de aplicar el derecho al caso concreto, dictando una resolución específica sobre el mismo. El mismo artículo, el 117 de la Constitución, en su punto tercero, establece que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. La Constitución precisamente establece cómo y con qué fines deben de ejercer los jueces y magistrados esta potestad jurisdiccional, cómo debe de ejercerse con todas las garantías constitucionales y con qué fin debe de ejercerse esa potestad jurisdiccional, pues con el fin del cumplimiento del ordenamiento jurídico y la tutela de las libertades. La Constitución no especifica o no concreta cuál es el ámbito de esa potestad jurisdiccional, pero sí se puede desprender o se puede inferir de otros de los preceptos que ella contiene.
Así, concretamente, el artículo 53.2 de la Constitución regula las garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales. El artículo 25, que regula la competencia para la imposición de penas. El artículo 106, que se refiere a la potestad reglamentaria y de la actuación administrativa. Y el artículo 24, que introduce una cláusula general sobre la tutela judicial efectiva y derechos inherentes a la misma. Ese principio de unidad jurisdiccional tiene, no obstante, algunas excepciones a las que a mí sí que me gustaría hacer referencia. Una de esas excepciones es concretamente la jurisdicción, por ejemplo, la del Tribunal de Cuentas. La ley del Tribunal de Cuentas tuvo su apoyo en el propio artículo 136.2 de la Constitución y se le reconoce a este órgano una jurisdicción específica, una jurisdicción de control, plasmándose eso en el enjuiciamiento contable respecto de las cuentas que deben rendir quienes recaudan, intervienen, administran, custodian, manejan o utilizan bienes, caudales o efectos públicos, como así lo refleja el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. La compatibilidad de esta jurisdicción propia y específica del Tribunal de Cuentas y ese principio de unidad jurisdiccional se refleja y se recoge en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, artículo 3, que reconoce que si bien la jurisdicción es única y se ejerce por juzgados y tribunales, conforme a lo que dispone el artículo 117, la propia Constitución reconoce a su vez potestad jurisdiccional a otros órganos, entre los que destaca, como he indicado, el Tribunal de Cuentas, pero también el Tribunal Constitucional. Otra de esas excepciones al principio de la unidad jurisdiccional es, por ejemplo, la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y prevista para los supuestos de estado de sitio, así como la jurisdicción específica del Tribunal Constitucional, que tiene jurisdicción en todo el territorio nacional y es competente para conocer de las materias que enumera el artículo 161 de la Constitución. Concretamente, el Tribunal Constitucional no forma parte en sí como tal del Poder Judicial, pero es un órgano plenamente jurisdiccional. La propia Constitución le reconoce esa potestad jurisdiccional ajena a la organización del Poder Judicial y está constitucionalmente justificada por el contenido del propio título 10 de la Constitución. Me gustaría también resaltar que ese principio de unidad jurisdiccional nacional tiene otras excepciones que superan nuestras fronteras, como puede ser, por ejemplo, la jurisdicción del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que es una institución de tutela de derechos contenido en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, así como la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Jurisdicción de este último, que es supranacional, que es ajena a nuestro Poder Judicial, una jurisdicción de la que es titular el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y evidentemente es indiscutible que esta jurisdicción forma parte de nuestro propio ordenamiento jurídico y tiene carácter vinculante. Voy a referirme ahora a otro de los preceptos, de los principios fundamentales de la Constitución en relación con la justicia, y es el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. El artículo 24.2 de la Constitución proclama el derecho de todos a ser juzgados por un juez ordinario que venga predeterminado por la ley, derecho que se complementa con la prohibición de los llamados tribunales de excepción, una prohibición consagrada en el artículo 117.6, constituyendo esto una garantía para todos los ciudadanos a fin de asegurar la imparcialidad e independencia del juzgador, imparcialidad e independencia que quedarían contaminados si fuese posible una designación expresa de un juzgado para cada caso concreto. Este principio se garantiza a través de las distintas reglas objetivas de reparto que se vienen aprobando en los distintos partidos judiciales, a fin de reforzar esa distribución de asuntos conforme a normas predeterminadas y no una elección o designación específica del juez para el caso concreto. Este derecho, el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, se extiende también a la determinación previa de órganos y composición de órganos colegiados. En caso de los órganos colegiados, hay también reglas objetivas que están previamente determinadas que impiden que sus miembros puedan ser alterados arbitrariamente en un caso concreto.
Esto no impide que la composición de ese órgano no pueda cambiar con el tiempo, sino que lo que se impide es que se modifique de manera deliberada a alguno de sus miembros para juzgar un determinado asunto. En relación con la posición que puede tener el juez respecto al control de constitucionalidad, hay que recordar que la Constitución ha reconocido un importante protagonismo a la jurisdicción ordinaria, jueces y magistrados ordinarios, en el control de la constitucionalidad. Control que se realiza a posteriori, cuando una norma se aprueba, mediante el conocido recurso de inconstitucionalidad. Y se incorpora también el control de las normas mediante un procedimiento que se denomina la cuestión de inconstitucionalidad, cuyo evidente protagonista es el juez. La cuestión de inconstitucionalidad permite a un juez ordinario consultarle al Tribunal Constitucional sobre la posible inconstitucionalidad de uno o más preceptos de una norma con rango de ley, de cuya validez tenga que depender el fallo de un caso concreto. Los jueces y tribunales pueden elevar esta cuestión de inconstitucionalidad cuando, conforme dispone el artículo 5.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por vía interpretativa no sea posible acomodar la norma al ordenamiento constitucional. Ese principio de acomodar la norma al ordenamiento constitucional no solamente vincula a los jueces y tribunales, sino que también vincula al propio Tribunal Constitucional, que deberá, siempre que sea posible, realizar una interpretación de esas normas que favorezca su permanencia dentro del ordenamiento jurídico. La cuestión de inconstitucionalidad es un instrumento que se pone a disposición de los jueces y tribunales para conciliar esa doble obligación en la que nos encontramos en nuestra labor diaria, de tener que actuar siempre sometidos a la ley y a la Constitución. Mediante este instrumento de la cuestión de inconstitucionalidad, los jueces y tribunales adquieren la facultad y la posibilidad de interpretar la ley en función de la Constitución, realizando así una comparación entre ambas cosas, de comparación de la que se derivará una consecuencia jurídica. Al elevar la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, este tribunal, el Constitucional, es el único que tiene reservada la competencia para declarar si finalmente existe o no vulneración de la Constitución y, en su caso, declarar, por tanto, la inconstitucionalidad. En cuanto a la función o el papel que tiene el juez en la tutela de los derechos y las libertades fundamentales declaradas en la Constitución, ya en 1789, el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano afirmaba que la sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida carece de Constitución. Los derechos y libertades sostienen el sistema democrático. Junto a la conveniencia de asegurar su libre ejercicio, está también la necesidad de tutelar el propio orden constitucional del que aquellos forman parte. La labor del juez en este sentido es relevante, pudiendo distinguir entre una protección jurisdiccional genérica y una protección jurisdiccional más específica. Esa protección jurisdiccional genérica se refiere a la tutela de derechos y libertades a través de garantías jurisdiccionales que son comunes a todos los bienes e intereses del ordenamiento jurídico. Podemos pensar, por ejemplo, en los procedimientos que, de forma general, a los que se puede acudir para la defensa de intereses particulares. Y hay una protección jurisdiccional más específica, referida a protección que se puede obtener a través de procedimientos o instancias creados exclusivamente para asegurarlos. Un supuesto muy típico es lo que ocurre con el procedimiento de habeas corpus, un procedimiento de garantía única y exclusivamente del derecho a la libertad personal y procedimiento, por tanto, que no alcanza a la protección de otros derechos y libertades. En cuanto a la posición constitucional del juez y magistrado, la Constitución ha dibujado la figura del juez sobre la base de uno de los principios constitucionales básicos del Poder Judicial, que es la independencia. El estatuto del juez está ordenado en función de la consecución de la independencia judicial, y ese es el objetivo central de la Constitución española. Se puede distinguir entre una independencia judicial externa y una independencia judicial interna. Esa independencia judicial externa abogaría por la libertad que tiene la judicatura respecto de la influencia o intentos de dominación de parte de otros poderes.
La independencia interna propugna la autonomía que tiene el juez en el desenvolvimiento de su potestad jurisdiccional respecto de otros órganos jurisdiccionales. Para garantizar esta autonomía, esta independencia, la decisión que adopta un juez solo puede ser modificada por un órgano superior mediante recurso al mismo en aplicación de las reglas que ya vengan establecidas. El juez, al aplicar la ley, no tiene superiores. Al ejercer su potestad jurisdiccional no tiene superiores y tampoco tiene inferiores. El principio de la independencia tiene su límite en el propio ordenamiento jurídico. La inamovilidad impide que un juez pueda ser presionado con la posibilidad de ser removido de su función o trasladado. Solo con las garantías debidas y en los supuestos que estén legalmente establecidos podrá un juez ser removido de su puesto. El artículo 117 de la Constitución establece también que el juez actuará sometido únicamente al imperio de la ley. El sometimiento del juez al imperio de la ley expresa el verdadero núcleo de la posición constitucional del juez. Este sometimiento del juez a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico se extiende también a la jurisprudencia constitucional y también obliga a una interpretación de todas las normas que sea acorde con la Constitución. El propio Tribunal Constitucional ha confirmado la necesidad de interpretar todo el ordenamiento jurídico en función del texto constitucional. La Constitución es definida precisamente por el propio Tribunal Constitucional. En otras sentencias, pero podría citar la de 31 de marzo de 1981, define el Tribunal Constitucional a la Constitución como norma cualitativamente distinta de las demás y superior a todas ellas, cuando afirma que a partir de su entrada en vigor es imperativo para todos los poderes llamados a aplicar la ley interpretarla conforme a aquella. Esta vinculación de la ley a la Constitución declarada por el propio Tribunal Constitucional determina que deba rechazarse la aplicación de una regla que conduce a un resultado opuesto al que el precepto constitucional declara deseable. Ya para terminar, sí que me gustaría resaltar, aparte de haberos hablado del título sexto de la Constitución relativo a la relación de la Constitución con el Poder Judicial, hacer la referencia, que creo que es ineludible, del título 10 de la Constitución relativo al proceso de reforma de la Constitución. La Constitución establece un proceso de reforma bastante rígido que exigiría la aprobación del nuevo proyecto de cualquiera de los artículos de la Constitución, exigiría una aprobación por mayoría de 3/5 partes de cada una de las cámaras. En defecto de no obtenerse esa mayoría, podría obtenerse esa aprobación de reforma constitucional con una mayoría absoluta del Senado y la aprobación favorable de las 2/3 partes del Congreso, sometiendo esa modificación constitucional posteriormente a referéndum para ratificación por el pueblo español en caso de que lo solicitase una 10ª parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Esta regla de reforma constitucional tiene a su vez también una excepción, y es el caso de que lo que se propusiese fuese o un nuevo texto integral de la Constitución o bien una reforma parcial pero que afectara al título preliminar, capítulo 2, sección primera, título primero, el relativo a los derechos y libertades fundamentales, o bien el relativo al título 2, relativo a la corona, donde procederá la aprobación de esa reforma constitucional por una mayoría de 2/3 de cada Cámara, lo que provocaría la disolución inmediata de las Cortes, con elección de unas nuevas cámaras que deberían de ratificar la decisión de la reforma constitucional, volver a estudiar el nuevo texto constitucional propuesto, que nuevamente debería de ser aprobado por las 2/3 partes de cada Cámara, y una vez aprobado, someter a referéndum popular para su aprobación. Para terminar, deciros que este proceso de reforma constitucional implica que tenemos una Constitución rígida, donde el proceso de reforma se hace difícil y que no es otra cosa que el resultado del amplio consenso al que se llegó cuando se aprobó el texto constitucional de 1978, porque se pretendía que fuese el punto de equilibrio, protegiéndola frente a posibles vaivenes de cambios que pudieran hacerle bailar al son de mayorías oficiales. Con esto no quiero cansaros más y doy por terminada mi intervención. Muchísimas gracias.
No se retire, magistrada, porque la alcaldesa de Motril le quiere hacerle entrega de este detalle. Bueno, pues seguidamente vamos a hacer entrega de las medallas de oro de la ciudad a los concejales salientes en el último mandato 2019-2023, en agradecimiento por su implicación y servicios prestados a nuestra ciudad. Entrega las distinciones la secretaria del Ayuntamiento de Motril, doña Estefanía Contreras Salmerón. Llamamos a Alejandro Vilar. Doña Alicia Crespo. Don José Lemos. Doña Débora Juárez. Ángeles López Cano. Jesús Jiménez. Gracias a todos y enhorabuena. Y a continuación toma la palabra la señora alcaldesa del Ayuntamiento de Motril, doña Luisa María García Chamorro. Muchas gracias, miembros de la Corporación Municipal, autoridades, ilustrísima magistrada del Juzgado de Primera Instrucción número 2 de Motril, Nuria Jurado, presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, miembros y cuerpos de seguridad del Estado, representantes también de la sociedad civil, amigos y amigas. También me van a permitir que le dé un especial saludo a la nueva gerente del Hospital de Motril. 45 años han pasado desde que nuestro país decidió cambiar su rumbo e instaurar el Estado democrático y de derecho que hoy nos ampara. Hoy, por lo tanto, no es un día cualquiera en el que nos reunimos para celebrar la promulgación de nuestra Constitución, sino una fecha que nos debería ayudar a reflexionar sobre los valores fundamentales que nos han guiado a todos desde 1978. En estos tiempos desafiantes es más importante que nunca recordar y proteger sus valores y principios, puesto que es el eje vertebrador de nuestra democracia. Como alcaldesa, pero sobre todo como española, andaluza, granadina y motrileña, y más aún como ciudadana que ha tenido la suerte de crecer bajo el escudo de este documento, quiero creer que somos hoy conscientes de que los principales guardianes activos de nuestros derechos y responsabilidades somos nosotros mismos. Defender la justicia o la igualdad para construir un futuro con garantías para el resto de las generaciones, sujeto a la ley, al respeto mutuo y a preservar la cohesión que nos define como país. No es una cuestión política, es una cuestión humana para todos. Hoy os invito a hacer un ejercicio colectivo de memoria para entender el espíritu y los valores que nos han sostenido a lo largo de estas más de 4 décadas. No olvidemos que lo que celebramos hoy es la unidad,
el diálogo constructivo y el respeto. Que este día siga siendo un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, nuestra Carta Magna sigue siendo la brújula que nos guía. Nada de cuanto hemos conseguido como nación se habría alcanzado sin ella, en cualquier esfera y ámbito del que hablemos. Durante los periodos más convulsos y difíciles sigue siendo nuestro pilar más resistente. Solo juntos podemos seguir haciendo de ella nuestro mayor estandarte de grandeza como país. Su presencia refleja, sin ambajes, el compromiso con este proyecto de vida en común que todos deberíamos defender. El resultado de nuestra evolución como país ha sido fruto del esfuerzo de un marco político tan amplio como complejo, pero que debe mirar siempre al horizonte y tener claro su compromiso. La política no debería ser un camino hacia el poder por el poder mismo, sino un ejercicio donde prime el interés público a los demás con el objetivo de mejorar la vida de todos. Los políticos somos humanos, podemos cometer errores. Nuestras acciones pueden gustar más o menos, pero no podemos perder de vista el propósito fundamental, que es seguir viviendo en paz y concordia. Cuando esto se ve erosionado, la estabilidad social se ve amenazada. Por eso, en esta jornada, nuestro deber es seguir recordando la vocación integradora que debe guiar todos y cada uno de nuestros pasos. Debemos seguir manteniendo un espíritu constructivo con el sentido del deber y de la solidaridad. Eso es lo que espera España de nosotros, y eso es lo que nos ha permitido progresar y ser uno de los países con mayor índice de bienestar del mundo. Hoy, queridos amigos y amigas, debemos estar felices y agradecidos de lo que tenemos y mirar al futuro con esperanza. Debemos ser más conscientes que nunca de la trascendental importancia de nuestra Constitución para que nuestros hijos y futuras generaciones tengan la oportunidad y la fortuna de vivir en libertad y por la libertad. Gracias a todos y feliz Día de la Constitución. Llega el momento que les invito a ponerse de pie, porque las profesoras Lara y Celia van a ofrecer el himno de España. Muchísimas gracias. Bueno, no son profesoras del conservatorio, son del grupo Ensemble Alar. Muchísimas gracias. Y bueno, con la foto de familia vamos a poner fin pues, a este acto, homenaje y celebración de la Constitución española.